Los datos arrojan de que 8 de cada 10 mujeres declaran que han sufrido o sufren dolor menstrual, ¿no? Y aproximadamente la mitad requiere de medicación. Venimos de una cultura o de una sociedad en la que se banaliza el dolor menstrual, donde muchas mujeres han recibido por parte de profesionales sanitarios ese mensaje de que es normal que duela la regla, cuando por fin ahora estamos poniendo el foco en que no es normal ese dolor y que no siempre va a ser un dolor que tenga que acompañar en la vida de la mujer, sino que en ocasiones tiene que ser estudiado. Entonces, por primera vez se está poniendo el foco en la menstruación, que es algo que durante mucho tiempo ha sufrido un tabú a nivel social, es algo de lo que no se ha hablado abiertamente y por fin se está poniendo sobre la mesa cómo afecta ese dolor menstrual, esa dismenorrea a las mujeres. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Hoy hablamos con Fátima León Larios. Ella es enfermera, antropóloga y matrona con formación en la Universidad de Sevilla, donde actualmente es profesora titular en el Departamento de Enfermería y vicedecana de prácticas. Desde el 2013 coordina la asignatura de Enfermería en la Salud Reproductiva y lidera el Máster en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar. Fátima es investigadora en el grupo CESPID, centrado en salud, diversidad y justicia social, y participa activamente en sociedades científicas como la Sociedad Andaluza y Española de Contracepción, además de la European Society of Contraception. Está comprometida con el trabajo de la ONG Medicus Mundi Sur, que apoya a personas con VIH en Piura, Perú, y en el ámbito editorial es editora asociada de la International Breastfeeding Journal y cuenta con varios reconocimientos en investigación y transferencia del conocimiento. Hoy hablamos Alejandra y yo con ella sobre temas muy interesantes como es la baja menstrual, la salud sexual de la mujer en general y diferentes temas de anticoncepción. Bienvenida, Fátima, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo estando muy embarazada. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Para mí es un placer. Ahora todavía, como solo dependo de mí, pues se me es fácil conectarme. Yo creo que ya en unos días, cuando la niña esté conmigo, ya será más complicado Ya, atender a peticiones tan interesantes como la vuestra, pero ahora por lo menos qué bien. sí que ha sido factible, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fátima. Y me alegro muchísimo. Bueno, solemos preguntar a nuestras invitadas esta pregunta que es ¿cómo empezó tu camino en el mundo perinatal? Bueno, yo creo que me tendría que remontar a mis estudios de diplomatura en enfermería en la Universidad de Sevilla. Inicialmente yo no tenía antecedentes familiares ni referentes cercanos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así que cuando me introduje en el mundo del ámbito de la salud, concretamente cuando empecé mis estudios de enfermería, pues cuando cursé la asignatura de enfermería materno-infantil, que era como se llamaba en ese momento, ahí sí que descubrí que me apasionaba todo lo relacionado con la maternidad, la crianza y todo lo que podíamos hacer de acompañamiento a las mujeres en esa etapa vital. Y fue así como me fui introduciendo en ese ámbito. Primero también tuve la oportunidad de integrarme en un grupo de investigación que había en la facultad con una profesora que lideraba esa investigación y ya posteriormente tenía claro que quería hacer la especialidad y para ello me preparé. Y bueno, y a la vez también, como me había iniciado en el mundo de la academia, de la investigación, de la docencia, pues me interesó y tuve muy claro que en algún momento quería dedicar mi trayectoria profesional al ámbito académico. Sí, qué labor más importante también, de esa de la parte académica, porque nos apoya mucho en evidencia para la práctica. En el Congreso de la FAME hablaste sobre dismenorrea, calidad de vida y absentismo laboral. Según la evidencia, ¿cómo impacta en la vida de las mujeres? Bueno, pues los datos que yo voy a mencionar están derivados de la Encuesta Nacional de Anticoncepción, que es una encuesta que se realiza cada 2 años y es financiada y auspiciada por la Sociedad Española de Contracepción, con la cual me encuentro vinculada como directora científica. Muy interesante porque, bueno, en esa encuesta, a nivel metodológico, pues está muy bien desarrollada. De hecho, se hace a través de una empresa, Sigma 2, que tiene bastante trayectoria en lo que serían encuestas demográficas y de amplia muestra. De hecho, en la última de 2024 han sido 1.700 mujeres las entrevistadas en edad reproductiva y es bastante curioso cómo los datos arrojan de que 8 de cada 10 mujeres declaran que han sufrido o sufren dolor menstrual, ¿no? Y aproximadamente la mitad requiere de medicación. Venimos de una cultura o de una sociedad en la que se banaliza el dolor menstrual, donde muchas mujeres han recibido por parte de profesionales sanitarios
ese mensaje de que es normal que duela la regla, cuando por fin ahora estamos poniendo el foco en que no es normal ese dolor y que no siempre va a ser un dolor que tenga que acompañar en la vida de la mujer, sino que en ocasiones tiene que ser estudiado. Entonces, por primera vez se está poniendo el foco en la menstruación, que es algo que durante mucho tiempo ha sufrido un tabú a nivel social, es algo de lo que no se ha hablado abiertamente y por fin se está poniendo sobre la mesa cómo afecta ese dolor menstrual, esa dismenorrea a las mujeres. Bueno, no podemos olvidar que cada vez la mujer está más incorporada a nivel social en el ámbito público, ya sea a través de su vida profesional o a su vida social, y eso puede estar condicionando el que la mujer deje de hacer tareas o deje de hacer actividades que le puedan suponer una gratificación por el hecho de sufrir este dolor menstrual. Que yo creo que ahora mismo lo que estamos poniendo sobre todo es el énfasis en que existe ese dolor menstrual y que hay que preguntar sobre él y que hay que ver cómo impacta en la vida de las mujeres. ¿Y en esos datos habéis visto diferencias entre, por ejemplo, con edad, tipo de trabajo, acceso a atención médica? La Encuesta Nacional de Anticoncepción tiene un bloque de preguntas, también de factores sociodemográficos, que permite sobre todo explorar cuál es el perfil de mujer que se adecua a la pregunta que se está realizando. Y efectivamente, bueno, pues los resultados arrojan algo que puede resultar bastante evidente, que es que las mujeres que sufren o que refieren más dolor menstrual son las más jóvenes. Y a medida que se avanza en el grupo de edad, pues ese dolor menstrual va desapareciendo o va disminuyendo, ¿no? Así, entonces, sí que observamos que el dato de dolor menstrual se eleva sobre todo en mujeres menores de 20 años, en la que ya pasamos de que decíamos antes que la mitad de las mujeres encuestadas que referían dolor menstrual requerían medicación, en las menores de 20 años se amplía a 6 de cada 10. O sea que se observa que realmente en las más jóvenes sí que hay esa limitación. Y no solamente con el dolor menstrual, también me gustaría poner el énfasis en el sangrado menstrual abundante, que también suele ser un problema que suele acompañar a muchas chicas y que puede condicionar también sus actividades de la vida diaria. Y así, aparte de edad, ¿hay otras diferencias que también influyen en esos datos? Así repasando de variables sociodemográficas, no, lo que sí que se ha visto, por ejemplo, como dato interesante, se observó en la encuesta que se realizó en 2024, que cuando todavía no estaba implementada la ley de la baja menstrual que tenemos hoy día vigente en España, pues sí que observábamos que cuando se le preguntaba a las mujeres si estarían dispuestas a ausentarse de sus obligaciones diarias por ese dolor menstrual, un porcentaje bastante alto decía que sí, pero realmente cuando se le preguntaba si lo había hecho, ese porcentaje se reducía considerablemente. ¿Por qué? Pues básicamente por ese miedo a la represalia o ese miedo a que en el trabajo, pues en el trabajo de los estudios, pues que hubiera algún tipo de implicación. Y a pesar de lo que podríamos pensar, al menos si me preguntaran a mí a priori, yo hubiera pensado que las mujeres con una precariedad laboral se podrían sentir más vulnerables a hacer uso de esa baja menstrual. Pero no, encontramos justamente el dato contrario, que aquellas mujeres que ostentaban un cargo superior o que tenían nivel de estudios superiores son las que encontraban más dificultad para ausentarse de sus obligaciones diarias por un motivo de dismenorrea o de sangrado menstrual abundante. A mí eso, por ejemplo, me llamó la atención, ¿no? Que a cuanta más responsabilidad a nivel dentro de la escala jerárquica de una empresa o de una institución, pues más dificultad encontraba la mujer también para hacer valer su derecho a ausentarse del trabajo por ese motivo. Sí, interesante. Ahí hay algo que ver con estereotipos también, ¿no? Y los roles de género. Sin duda, sin duda. De hecho, cuando analizamos el por qué la baja menstrual no ha tenido bueno, por supuesto del grupo feminista, pues sí que se ha visto como un avance y de hecho ha sido el primer país en Europa donde se ha instaurado este tipo de baja menstrual. Pero ha habido también voces que han puesto el énfasis en que esta baja podría mermar la visión social de la mujer trabajadora como una persona que puede estar vulnerable a ausentarse del trabajo, a no cumplir con sus obligaciones y que una vez más se podría poner el énfasis en que la mujer es menos productiva que el hombre a nivel laboral. Ya, ahí entraría el temas de qué es la igualdad, en la productividad en la mujer, ¿no? Que somos productivas de muchas formas. Y yo tenía una duda respecto a la baja menstrual. Antes de que hubiera una ley específica menstrual, la mujer podía pedir una baja pues por patología de algún tipo. El médico te podía recetar la baja, digamos. Bueno, no tendría por qué ser por baja, sería por contingencia común, pero la ventaja con la baja menstrual es que la mujer va a percibir el 100% de su retribución económica desde el primer día.
y es asumida por el Estado. O sea que realmente si se va a las contingencias comunes, pues no, esos primeros días sí que hay una merma económica en la retribución que va a recibir la mujer a final de mes, pero en este caso está reconocida dentro de la baja menstrual, se percibe el 100% del dinero a percibir desde el primer día. Entonces esa es una de las ventajas que sí que se encuentra, ¿no? ¿Y crees que se está aplicando de manera efectiva? Bueno, realmente las estadísticas están ahí. En lo que sí que me gustaría poner el énfasis que han sido muy pocas las mujeres que han hecho uso de ellas, a pesar de que se pensaba, bueno, pues había sectores más críticos en cuanto a la instauración de esta baja, de que se podía hacer un mal uso de ella y que se podía pervertir su uso y que al final las mujeres pues la podían usar de forma fraudulenta, cuando lo que se ha visto es que realmente hay muy pocas mujeres que han hecho uso de ella y, por supuesto, siempre bajo las pautas que deben darse, ¿no? Porque no es simplemente por un dolor menstrual ocasional, sino que tiene que ser un dolor menstrual incapacitante, que ha debido ser documentado por un facultativo y que tiene que tener un diagnóstico médico que avale que ese dolor menstrual es incapacitante. Por tanto, tiene que tener detrás un diagnóstico, como puede ser una endometriosis o una adenomiosis. Claro, claro, claro. ¿Cómo pueden las matronas en su consulta ayudar a mejorar la gestión del ciclo menstrual en las mujeres que experimentan síntomas más graves? Bueno, y lo primero yo creo que lo más importante es que como profesionales sanitarios nos interesemos por las mujeres y les preguntemos cómo son sus ciclos menstruales. Y sobre todo si esos ciclos la mujer tiene la percepción subjetiva, no tiene por qué ser por supuesto objetiva, de que llegan a ser incapacitantes, ya sea en cuanto a cantidad de sangrado o a dolor. Y a partir de ahí, pues explorar cuáles pueden ser sus estilos de vida. O sea, yo, por ejemplo, soy consciente de que por mi vinculación con la Sociedad Española de Contracepción y dentro de la encuesta nacional de anticoncepción se les pregunta a las mujeres cuántas utilizan métodos anticonceptivos hormonales con fines médicos, no anticonceptivos. Y se pone el énfasis y se observa cómo aquellas mujeres que utilizan anticoncepción hormonal perciben menos dolor y menos sangrado. Pero no me quedo ahí, ¿no? No creo que esa sea la solución siempre, no hay que medicalizar este problema. En ocasiones simplemente hay que cambiar estilos de vida. Entonces, pues, podríamos también explorar cuáles son esos estilos de vida que tiene la mujer y apoyarla con otras medidas alternativas o complementarias que puedan hacer que ese dolor menstrual, esa dismenorrea, sea más llevadera y que ese sangrado menstrual abundante pues también tenga menos implicaciones en su día a día, ¿no? Entonces, como profesional sanitaria, tenemos que preguntar y tenemos que profundizar y sobre todo interesarnos y no banalizar esa sintomatología asociada a la menstruación. Y aparte de revisar estilo de vida, mencionaste también que hay un porcentaje de esas mujeres con dolores fuertes o con a lo mejor reglas abundantes que tienen ahí de base un tema médico, ¿no? Que puede ser una endometriosis. Claro, no sé si tienes algo de datos sobre cuántas de esas mujeres acaban teniendo un diagnóstico. Mira, es muy interesante. Eso se lo hemos preguntado este año en la encuesta nacional de anticoncepción en la versión de 2024 porque nos interesaba profundizar en la endometriosis, porque dentro de la Sociedad Española de Contracepción somos un equipo multidisciplinar donde hay involucrados profesionales de la ginecología y la obstetricia, de la medicina de familia y de la especialidad de enfermería en obstetricia y ginecología, e incluso también pues de otras áreas que pueden tener interés en todo lo relacionado. En la última encuesta nos interesó explorar el tema de la endometriosis, porque vemos que es una patología que todavía está en profunda investigación, no se ha llegado todavía a un abordaje concreto, también es muy difícil el diagnóstico y todavía se tiene que avanzar e investigar más para que sea más efectiva el diagnóstico en las mujeres. Los porcentajes que han salido es en torno al 8% de las mujeres encuestadas, recuerdo que son rotando más de 1.700 mujeres en todo el territorio español, además representativas de la muestra de la población de cada comunidad autónoma, o sea que puede tener una gran referencia de lo que sería una muestra de mujeres en edad reproductiva en el territorio español. Y se ha observado eso, como el 8% de las mujeres han sido diagnosticadas. Las estadísticas están en torno al 10%, o sea que es bastante asemejable a la media nacional y es bastante interesante porque se ha visto que un porcentaje también muy alto de mujeres tardan una media de 5 años en recibir un diagnóstico de endometriosis. O sea que no es fácil. Entre 5 y 10 años suele ser el periodo en el que se recibe el diagnóstico. La mujer empieza con esa dismenorrea, con esa incapacidad y hasta que recibe el diagnóstico certero de endometriosis o adenomiosis puede pasar todo ese tiempo. O sea que es bastante interesante de cómo al menos ya empezamos a tener datos estadísticos que ponen de manifiesto
que es una patología que está infradiagnosticada y que durante mucho tiempo pues, no se le da la importancia que requiere. Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo podemos abordar las matronas esa cuestión? Las propuestas van en la línea, lo primero es de promover una educación menstrual. Yo creo que por fin se está hablando de salud menstrual, se está hablando de que es necesario educar desde edades muy tempranas. Y también que es interesante fomentar la investigación en este ámbito, que durante mucho tiempo pues tampoco ha creado interés. Recordamos que la menstruación en las mujeres en el ámbito de la investigación nunca ha sido sujeto de estudio. Durante mucho tiempo se nos ha invisibilizado en la investigación científica porque somos sujetos sometidos a fluctuaciones hormonales y por tanto no se nos considera estable biológicamente. Y eso ha hecho pues que para probar muchísimos tratamientos y medicaciones y demás, pues hayan utilizado sujetos varones en vez de mujeres. Y eso ha invisibilizado nuestra idiosincrasia propia biológica que podemos tener las mujeres con esas fluctuaciones. Entonces ahora ya por fin se ha puesto también el foco en esa necesidad y se está visibilizando. E incluso, bueno, pues aprovecho para también comentar recientemente cuando se hicieron los ensayos clínicos de la vacuna del COVID, tampoco se documentó las fluctuaciones hormonales que podían llevar a alteraciones menstruales en las mujeres y sí que fueron investigadoras, incluso matronas de la Universidad de Granada, las que pusieron de manifiesto que realmente había una alteración del patrón menstrual, aunque luego es verdad que se regularizaba pasado un tiempo, pero bueno, es una forma de que poco a poco en la investigación y nuestros discursos vayamos integrando que dentro de esas variaciones que se pueden producir están también esas fluctuaciones menstruales. Y después también implementar políticas que normalicen y faciliten a las mujeres el acceso a valorar sus patrones menstruales y que se dé esa atención integral. Hoy día muchas veces pues las mujeres no tienen facilidad para el acceso a un especialista que le pueda dar continuidad a ese dolor menstrual que tienen incapacitante y puede ser manifestado por un problema de salud más grave como puede ser la endometriosis. Muy interesante todo esto, sí. Y hablando también de anticoncepción, porque me gustaría entrar un poco en esa temática, ¿cuál sería o cuál debería ser el papel de las matronas en la educación, prescripción y seguimiento de los métodos anticonceptivos? Pues yo creo que es un campo en el que tenemos todavía mucho que reivindicar porque creo que hacemos mucho trabajo encubierto. Encubierto porque es verdad que no tenemos atribuida la competencia prescriptora de anticoncepción, pero sí que hacemos continuamente asesoramiento anticonceptivo. Por eso considero que las matronas tenemos que tener una formación de calidad para poder hacer un buen asesoramiento. Además también, bueno, hemos ido ganando, sobre todo a nivel europeo, está legislado y está así reconocido competencias en la administración también de anticonceptivos. Ya está ampliamente extendido a lo largo de todo el territorio español. En la mayoría de las comunidades autónomas somos las matronas las que estamos favoreciendo el acceso a implantes subdérmicos contraceptivos, o sea, colocándolos y retirándolos. E incluso, bueno, pues también está ahora hay un poco de controversia a nivel nacional, pero al fin y al cabo la ley lo apoya, en el que también tengamos no la prescripción, sino o al menos la administración de los dispositivos intrauterinos, como ocurre en otros países europeos. O sea, que creo que es un campo en el que estamos muy próximas a las mujeres y debemos dar cobertura, pero para ello también reivindico una formación de calidad, porque considero que la formación que quizás recibimos durante nuestra especialidad o bien la formación que se puede hacer a nivel europeo, pues quizás no cubra los estándares de calidad que se requieren. No digo solamente para matronas, digo también en el ámbito de la medicina de familia o de la obstetricia y la ginecología. O sea, que realmente todavía hay muchos tabúes asociados a la anticoncepción y mitos que se siguen perpetuando por parte de los profesionales sanitarios porque no tienen una formación o una información de calidad. Sí, pues de la formación me gustaría hablar un poquito más después, porque me parece muy interesante. ¿Qué cambios serían necesarios para mejorar ese acceso a la atención, incluso a que las matronas puedan tener un papel, digamos, más autónomo en ese ámbito? Bueno, la realidad en el territorio español es bastante diversa y compleja. De hecho, es una de las reivindicaciones que hacemos también como sociedad científica, la Sociedad Española de Contracepción, porque no hay un acceso equitativo a los métodos anticonceptivos. Es que incluso dentro de una misma provincia puede haber diferencias dependiendo del centro de salud al que pertenezca esa mujer, de modo que puede tener un itinerario diferente en anticoncepción. Todavía no hay una estabilidad en cuanto a la provisión del asesoramiento anticonceptivo. Por ejemplo, hay comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, donde existen centros de atención a la salud reproductiva, o en Cataluña, que están más especificados para mujeres, pero en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía,
pues hay centros de salud donde la anticoncepción está delegada de los médicos de familia, en otros centros de salud está delegado en una consulta específica que lleva la matrona. En fin, no hay un consenso en cuanto al acceso que tienen las mujeres. Entonces sería conveniente pues que hubiera un poquito más de homogeneidad. Pero sobre todo lo que hay que reivindicar es la equidad, ¿no? De que no dependa que tengas acceso a un método anticonceptivo u otro en residir en una parte u otra del territorio español, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? En Andalucía, muchos centros de salud, si una mujer quiere acceder a un dispositivo intrauterino, el que se ofrece de forma gratuita con cobertura dentro del sistema sanitario público es el dispositivo de cobre. Solamente en determinadas circunstancias clínicas que tienen que darse la mujer se le ofrecería un DIU con carga hormonal, mientras que en otras partes del territorio español pues una mujer puede acceder libremente a utilizar un dispositivo intrauterino. Todavía hay algunos sitios donde estos dispositivos intrauterinos no se le ofrecen a mujeres que sean nulíparas, que no hayan parido nunca, o a mujeres jóvenes, que realmente hay una disparidad de criterios que no se está abordando. Para eso también la FEDRA, que es la Federación no recuerdo el acrónimo concretamente, pero tiene un atlas hecho recientemente y lo presentaron muy interesante donde se puede explorar las diferentes inequidades que hay en todo el territorio, ¿no? Y cómo varía de un sitio a otro, que no se entiende que haya tanta disparidad. Y sobre todo teniendo en cuenta que incluso las estadísticas apuntan a que 4 de cada 10 embarazos no han sido planificados. O sea que todavía hay una asignatura pendiente en cuanto a la anticoncepción. Claro, sí, se me está corriendo como que sería interesante incluso tener en cada departamento de salud una matrona especializada, ¿no? En esa temática que puede liderar ese cambio también. Sobre el impacto de los anticonceptivos hormonales en la salud mental y un cierto rechazo creciente a su uso o miedo por este impacto. ¿Qué dice la evidencia y cómo abordarlo desde la consulta de la matrona? Pues realmente no hay una evidencia concluyente. Hay tantos estudios que sí que aportan evidencia en cuanto a que puede provocar alteraciones del estado anímico, sobre todo, y hay algunos que pueden también decir que no, que para nada, ¿no? Yo creo que la salud mental es bastante compleja y es un estado de salud multifactorial que no se puede atribuir exclusivamente a un factor de riesgo, ¿no? Entonces sí que es verdad que puede haber una mayor propensión en ciertas mujeres a usuarias de métodos anticonceptivos a desarrollar problemas de salud mental o de inestabilidad o de tristeza o no sé, la podemos llamar un amplio espectro relacionado dentro de la salud mental. Pero realmente la evidencia todavía no se posiciona y si hacemos una revisión sistemática de los trabajos que se han realizado no es concluyente. Vamos a encontrar tanto estudios que dicen que sí, que puede alterar y que puede modificar ese estado anímico en la mujer el uso de anticonceptivas hormonales y otros que te dicen que claramente que no. O sea que yo ahí no me mojaría porque es que realmente no hay nada concluyente. Y sobre todo porque también considero que hay que explorar y que hay que hacer un abordaje integral de la mujer para ver por qué está ocurriendo ese cambio en el estado anímico. ¿Cómo garantizar un asesoramiento anticonceptivo que esté adaptado a cada persona, libre de sesgos que ofrezcan, o sea, que evite una medicina asintomática que tiene la anticoncepción hormonal como una solución casi única o como primera opción? Bueno, lo que primero es que para hacer un asesoramiento anticonceptivo se necesita muy poco, pero lo que se necesita es tiempo para poder hacer una buena anamnesis y preguntarle todo aquello que es relevante de saber en una mujer. Sí que es cierto que puede haber profesionales sanitarios que hacen asesoramiento anticonceptivo que rápidamente, por abreviar esos dos espacios de tiempo, pues recomiendan lo que ellos consideran o ellas que es el mejor método para esa persona, pero eso no es un asesoramiento anticonceptivo óptimo. Hay que siempre dar todo ese abanico de posibilidades y que sea la mujer quien decida de forma informada. O sea que realmente lo que habría que tener ese tiempo, esa disponibilidad de tiempo para poder hacer un abordaje bastante integral y que sea la mujer la que finalmente decida y no sea el profesional sanitario. Una cosa que se me olvidó preguntar antes sobre el tema de los DIUs, lo que tú mencionaste, que hay cierta controversia, ¿no? Con el tema de que las matronas están colocando o administrando DIUs a las mujeres, que había alguna denuncia incluso en Cataluña, ¿no? De médicos por intrusismo. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, pues la situación tiene que ser regulada también desde las administraciones públicas, ¿no? La ley, al fin y al cabo, nosotros tenemos una orden SAS que regula las profesiones y en este caso la especialidad de matrona o de enfermería en obstetricia y ginecología y está recogida como competencia que la matrona tiene la competencia del asesoramiento y también de la inserción
y retirada de dispositivos intrauterinos e implantes. Ahora bien, tienen que ser garantes de cumplimiento de esa ley las propias administraciones públicas, o sea, que tienen que ser quienes las integren o no. Yo puedo entender que puede haber pues cierto nerviosismo entre algunos grupos profesionales porque se puedan perder esas competencias, pero al fin y al cabo hay que respetar la ley y bueno, si lo que yo digo siempre, ¿no? Que más que intentar reivindicar porque sí tenemos que ver el impacto real que va a tener esa reivindicación y en este caso sería pues que se podría mejorar el acceso a la anticoncepción de muchas mujeres y que por tanto se podrían mejorar los derechos sexuales y reproductivos de muchas mujeres que no tienen acceso. O sea que para mí ese es el garante de que debe cumplirse. Si esto facilita, si el que haya más profesionales sanitarios encargados de hacer que ese acceso a la anticoncepción sea garantizado, pues mucho mejor. Sí, totalmente de acuerdo, sí, sí. ¿Y hay innovaciones en anticoncepción que crees que cambiarán el panorama en los próximos años? Bueno, la innovación de la que siempre se habla es del desarrollo de la anticoncepción masculina, pero todavía está muy por definir, ¿no? Muy por definir digo porque todavía hay estudios que se han lanzado y ensayos y demás, pero los más recientes, por ejemplo, de anticoncepción hormonal o de implantes también de testosterona para disminuir esa producción espermática, pues han dado algunos efectos secundarios en hombres que, claro, ellos no están dispuestos a sufrirlo, que lo sufran nosotros no hay ningún problema, pero que lo sufran ellos ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, en ese ámbito sí. También se sigue explorando otras formas de dispositivos intrauterinos e incluso de preservativos que no sean preservativos, sino que sean geles que protejan frente a la ITS y también frente a... O sea, que realmente todavía nos queda mucho por seguir viendo. Y bueno, antes comentaste el tema de la importancia, ¿no?, de la formación. Desde la SEC ofrecéis varios cursos y másteres. ¿Qué formación consideras prioritaria para los desafíos que hay, ¿no?, en ese campo? Bueno, pues yo creo que tiene que ser una información de calidad porque, como decía antes, en anticoncepción hay muchos mitos asociados y muchas veces los perpetuamos por desconocimiento. De hecho, en sí, de que cada cierto tiempo una mujer tenga que hacer descansos anticonceptivas o que el sangrado que se produce por deprivación hormonal, pues que tenga alguna utilidad. Y muchas veces cuesta trabajo luchar contra esos mitos, ¿no? Yo, por ejemplo, como mi labor de docente, pues a nivel universitario, cuando me encuentro con mi público, que suelen ser estudiantes de en torno a los 20-25 años, más que profundizar en conceptos relacionados con la anticoncepción hormonal, me paso la clase desmitificando todo aquello que han aprendido en redes sociales. De hecho, les pongo hasta vídeos de desinformación que hay en Internet. Hay uno muy curioso de una chica en TikTok que ella, en mis propios estudiantes me comentaron que era estudiante de medicina, o sea, cosa que no sabía. Yo simplemente me salió ese vídeo y dije, esto lo necesito para mi clase, donde hablaba que aquellas usuarias de anticoncepción hormonal que tenían que tener cuidado porque sus gustos podrían verse modificados con el uso de anticoncepción hormonal. O sea, que el tipo de, esta chica concretamente hablaba de un caso de una chica heterosexual, ¿no? Que si tú empezabas a tomar anticonceptivas, te podían cambiar los gustos en cuanto a hombres, ¿no? Y que ahora de repente te iba a gustar el que ya no te... O sea, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Te llegan a preguntar de si realmente te pueden cambiar tus gustos personales por el hecho de tomar anticonceptivas. Oh, sí, pues sí, todavía hay mucho espacio ahí, muchas oportunidades incluso, ¿no?, para nosotros como para ir educando, divulgando y sí, ampliando sobre todo ese espectro, yo creo que esa perspectiva hacia lo que es la salud y cómo podemos ayudar a mejorar la salud menstrual y la salud reproductiva también, por supuesto, pero creo que es muy interesante todo lo que has comentado y bueno, me alegro que cada vez hay más iniciativas también, ¿no?, hacia esa investigación más inclusiva y más con la mirada hacia la salud de la mujer, porque todavía queda mucho camino por recorrer también a la vez. No sé si hay algo que no hemos mencionado que te gustaría añadir o algo que te quiera por decir. ¿No? Más o menos eso, ¿no? Un poco poner el énfasis en que tenemos que, cuando una mujer nos llega a consulta diciendo que tiene reglas que son dolorosas o que tiene un sangrado menstrual abundante, pues que quitemos de nuestro vocabulario eso de, bueno, mujer, eso es normal, ¿no? Sino que nos interesemos, que exploremos, que veamos cómo la podemos apoyar, que la podemos apoyar. Es verdad que siempre va a haber una acción farmacológica ahí disponible ya para el dolor, como pueden ser los AINES, pero que también existen otras medidas complementarias que le pueden ayudar
a sobrellevar este dolor, como por ejemplo el ejercicio físico, el yoga, fusiones, o sea, las compresas calientes, tradicional, o sea que hay muchos métodos también que se pueden usar para aliviar ese dolor. Y después también conocer que existe la posibilidad de que si esas menstruaciones son tan incapacitantes, pues que la mujer se acoja con todos sus derechos a una baja menstrual, pero que para ello tendrá que tener su diagnóstico de un facultativo para que pueda hacer uso de ella y a la vez también pues, que pueda seguir estudiándose, ¿no? Porque ya hemos visto que la endometriosis concretamente es una enfermedad que está cada vez siendo más diagnosticada, pero que requiere de un tiempo porque no es fácil su diagnóstico, no existen pruebas totalmente concluyentes que nos inviten a hacer el diagnóstico. Sí, muchísimas gracias, Fátima. Y así llegamos al final de este episodio. Quiero agradecerte por acompañarnos, compartir tu sabiduría, tu conocimiento y también desde aquí pues desearte muchísima suerte, mucho amor para esa nueva etapa que vas a entrar. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras por la iniciativa de visibilizar este tipo de problemas y que vaya muy bien el podcast y que llegue a mucha gente. Gracias, Fátima.